¿Es usted una persona que siente que sus hábitos van por mal camino y que últimamente tiene una vida sin sentido? Pues bueno, este capítulo es para usted porque vamos a hablar sobre la importancia de los buenos hábitos y cómo últimamente estos se han perdido en la humanidad. Pero antes de empezar con el debate y con la conversación, tenemos aquí al señor Garrido que nos acompaña el día de hoy. Señor Garrido, ¿cómo vas? Buenas noches, Quintico. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Entonces, señor Garrido, para usted, ¿qué es una costumbre o un hábito? Las dos son las mismas cosas. Bueno, Empecemos definiendo eso. para mí, ¿qué es una costumbre? Pues una costumbre, un hábito, ¿cierto? Pues sería la práctica frecuente, ¿cierto? De una acción en específico dentro de, pues, de la vida cotidiana. Sería como la definición corta. Sí. Dime, Quintico, ¿para ti qué es? Pues bueno, yo últimamente me he estado leyendo un libro que llama Hábitos Atómicos. Mucha gente, no sé si lo hayas escuchado, señor Garra, el Para libro nada. este, debería leérselo. Bueno, este libro va mucho de la mano de este capítulo porque define qué son los hábitos y cómo empezar a hacer hábitos buenos, que ya más adelante vamos a hablar qué es un hábito bueno, qué es un hábito malo, es una costumbre buena. Y bueno, las costumbres, hábitos es algo que usted repite día a día de manera casi inconsciente. Por ejemplo, usted toma Coca-Cola todos los días, ya lo hace de manera inconsciente. Usted un día empezó y hoy en día ya no para de tomar Coca-Cola y lo hace porque sí, porque hace parte de su rutina, de su día a día. Yo definiría eso como costumbre, como hábito. Ok, pues parecido, ¿no? Pues es que una costumbre, un hábito, yo creo que cualquier persona la sabría definir sin tener que pues conocer formalmente el significado de la palabra, ¿no? Porque ya Claro, es, ya forma parte casi que del léxico de una persona, ¿no? Ahora, Quintico, yo quiero saber, pues ya que vamos a hablar de qué es o sea, buenas costumbres, malas costumbres, ¿cierto? Buenos hábitos, malos hábitos. ¿Cómo se distinguen? O pues, ¿cómo diría usted que se distinguen estos dos? ¿Cierto? Porque sabemos claro. que para nosotros lo que es un buen hábito no necesariamente es un buen hábito por allá en, no sé, en Arabia. Pues un buen hábito es más fácil de identificar que un mal hábito, porque un buen hábito requiere como un esfuerzo como mental y es un hábito, por así decirlo, mucho más consciente. O sea, por ejemplo, salir a montar bicicleta todos los domingos. Si usted está más consciente que usted hace eso que, por ejemplo, comer dulces todos los días sabiendo que usted es diabético y toda la mierda y sigue comiendo dulces, es casi imperceptible. O sea, para mí un buen hábito es más fácil de identificar, uno es más consciente de ello que un mal hábito. ¿Por qué puede suceder estas cosas? Porque un mal hábito, una persona siente como, no quiere como, por así decirlo, caer en cuenta de que es un mal hábito lo que uno está haciendo por miedo al rechazo social y todo lo demás. Ujú. Además, por ese camino, yo diría que se distingue un hábito bueno Ok. de lo malo. Vea, yo encontré un, como un punto de vista, ¿cierto? Me pareció que es curioso un poco, el cual dice que los buenos hábitos o las buenas costumbres, por lo general, tienen, cuentan con aprobación social. ¿Qué es eso, Garra? Entonces, digamos que, como usted dice, salir a montar bicicleta todos los domingos. ¿Quién, o sea, dentro de la sociedad, quién le va a decir que eso es malo? ¿Cierto? O sea, todas las personas, por mucho de que no les guste o no tengan el hábito de hacerlo, le van a decir
bueno, o sea, qué chévere, es un buen hábito, van a Claro, coincidir, ¿cierto? Tiene la aprobación social de la gente de que es un hábito correcto, digamos. Por el otro lado, pues están los malos hábitos que dice que son asociados a los vicios, pero que no sí, cuentan con la aprobación social. Es decir, un ejemplo controversial, digamos, el tema de ver películas, de ver anime, ¿cierto? De ver series, no es algo que tienda a ser aprobado socialmente, claro, ¿cierto? Porque, pues, o sea, por temas de salud, por temas de actividad, ¿cierto? Uno, o sea, cualquier cantidad de razones, sin embargo, que es relativamente común que la gente lo haga, ¿no? sí, Es un ejemplo controversial, ¿no? Porque pues para algunos claro, puede ser bueno, para otros puede ser malo. Un hábito que pues mayormente la gente reconoce como malo sería el fumar, por ejemplo. claro, La gente es un mal hábito porque no es aprobado socialmente. Entonces me pareció que es como un punto de vista, es social, pero un punto de vista que me parece también que está correcto claro. en cierto sentido. Y Y ahí se liga mucho lo que es la moralidad, qué es lo moral en los hábitos, o sea, qué realmente sería moralmente correcto o incorrecto, o sea, qué relación hay entre entre la moral y la costumbre, porque yo siento que va muy de la mano, porque como usted lo decía, claro, los malos hábitos no tienen la aprobación social, ahí entra la moralidad, los buenos hábitos son aceptados socialmente, o sea, la gente dice que son moralmente correctos de hacer, o sea, yo quiero saber cómo, cómo es esa costumbre, esa conexión entre lo que es la moralidad y la costumbre, los hábitos de una persona. bueno, pues la moral, ¿cierto? Alejémonos un poco como de lo que formalmente significa la palabra. La moral sería como las normas, digamos, las normas invisibles, porque no están escritas, las normas no escritas de la sociedad, Claro, ¿cierto? Normas que dictaminan que está bien y que está mal. Por sí, supuesto, el tema y el conflicto con la moral es justamente la subjetividad tan alta que tiene la misma, ¿no? Porque para lo que nosotros puede ser moralmente incorrecto, para en otras culturas, en otros países, puede ser moralmente correcto. Cierto que ese es un buen, por supuesto lo hablaremos más claro, adelante. ¿Tú qué ese es un buen opinas? punto, ¿Tú qué un opinas? ¿Qué buen es la punto lo que moral? usted trata. O sea, la moral realmente como nos han enseñado muchos años en el colegio, en la universidad, es algo realmente subjetivo. ¿Qué es lo moral en este mundo? Es algo muy difícil de, de Definir. explicar, de definir, porque realmente la moral termina teniendo diferentes connotaciones dependiendo del contexto, pero ahora, poniendo la moral en un contexto que es de ya del mundo occidental, usted sabe, en el mundo que vivimos hoy en día, globalizado y todo, ahí la moralidad está sujeto a la aprobación social que usted bien mencionó anteriormente. O sea, Claro. ahí vendría que es hacerlo moral y ya para entrar en el debate, o sea, qué consideramos como moralmente correcto y qué consideramos como moralmente incorrecto? Es la pregunta que surge. O sea, ¿qué considera usted que es lo moralmente correcto o incorrecto? Aquí ya empezamos como a entrar digamos, en terreno pantanoso, ¿no? Claro, Porque no necesariamente, y aquí vamos a entrar como en el primer debate, ¿cierto?
que no necesariamente eh, o sea, lo que nosotros consideremos como moralmente correcto y moralmente incorrecto siga la línea de lo que es una buena costumbre y una mala costumbre. ¿Por qué? Porque entonces digamos eh, que se considera moralmente correcto hoy en día el aceptar a la gente como es, ¿cierto? Sea obesa, sea atleta, ¿cierto? Sea hombre, sea mujer, sea homosexual, sea, ¿cierto? Sin embargo, la gente, o pues los que comúnmente, lo que comúnmente se acepta es, por ejemplo, el tener una dieta balanceada es una buena costumbre, ¿cierto? Ah, Eso la gente se lo va a decir. claro. Tener un y comer comida chatarra le va a decir es una mala costumbre. Pero entonces se lleguen al momento al punto de que puede ser una mala costumbre, pero se acepta en la sociedad porque yo tengo que respetar a la otra persona. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad puede exigir a una persona que haga que tenga un buen hábito, que tenga una buena costumbre, cierto, que aporte a la cultura del país, ¿no? Sí, y ahora ya pasando al tema de moralidad, lo que sí está científicamente comprobado, culturalmente comprobado, es que hay malas costumbres y buenas costumbres. No sé si está de acuerdo conmigo. No, Eso sí totalmente de es acuerdo. ley de vida, Si hay bien, hay mal. Si hay bueno, claro. si hay correcto, hay incorrecto. Siempre tienen que haber las dos Dos caras lados de de la la misma moneda. moneda. Sí. Ahora bien, ¿qué es una buena costumbre? Para usted, ¿qué es una buena costumbre? O sea, ¿qué características tiene una buena costumbre y qué características tendría una mala costumbre? ¿Cómo definiríamos las dos, esos dos lados de la moneda? ¿Qué Por ejemplo, definiríamos? Primero empieza tú, que es que yo creo o que sea, en este punto tenemos ideas diferentes. como yo, o sea, en el libro este que estoy leyendo de hábitos atómicos, eh, un buen hábito siempre, como lo definían en el libro, siempre requiere un esfuerzo, por así decirlo, un esfuerzo mayor mental para hacerlo que una mala costumbre. No sé si se acuerda el capítulo que hicimos de las adicciones y todo esto. Ujú. Una mala costumbre siempre se podría definir como una adicción. ¿Por qué? Porque las malas costumbres, como lo decían en el libro y como mucha gente puede identificarlo, son mucho más fáciles de hacer y tienen más fácil acceso y tienen una inyección de dopamina, por así decirlo, eh, mucho más inmediata que una buena costumbre. Los resultados de una buena costumbre se pueden ver a un largo plazo y los resultados de una mala costumbre, aunque también se pueden ver a un largo plazo, tienen resultados de dopamina mucho más rápido que una buena costumbre en un corto plazo. Por ejemplo, ir al gimnasio. Todos sabemos que ir al gimnasio es considerado en un 90% buena costumbre. Ya hay gente que si va 7 días seguidos al gimnasio y ya es una adicción y puede terminar en lesiones y todo eso y termina siendo malo. Pero bueno, ir al gimnasio para tener una vida saludable es una buena costumbre y los resultados de un gimnasio se ven al año, más o menos, al año más o menos. Hay unos que le llegan a los 6 meses. Entonces ahí, Ahí, ahí ese, me surge una es, pregunta, Quintico. sí, Para usted, entonces, o sea, me está contando, está diciendo que para una buena costumbre necesita un esfuerzo o pues digamos, una dedicación mayor que una mala costumbre. Pero claro, en ese caso le diría, o pues pienso yo que entonces no estaríamos hablando de la costumbre, del hábito en sí, sino el adquirirlo. ¿Por qué? Porque, o sea, no sé si usted lo piensa igual, pero un hábito
cuando se vuelve un hábito ya no es difícil. Ya es parte de su rutina, es parte de lo que usted hace al día a día. Sin Claro, embargo, yo sí, exacto, sí sí, podemos estar de acuerdo en que adquirir un buen hábito mucho más difícil. es más difícil, efectivamente es más difícil que adquirir un mal hábito y viceversa. Para dejar un mal hábito, dejarlo. Ajá, Es mucho más difícil más que el difícil, dejar un buen hábito. Que exactamente. es, que es curioso, ¿no? Porque cuando usted tiene un hábito o adquiere un hábito, adquiere una rutina, llega un momento en que ya o sea, usted siente que le hace falta hacer tal Algo, cosa porque se siente vacío, ¿cierto? Se siente que todavía no, hay gente que tiene que hacer, tiene que o leer o ir al gimnasio, lo que sea, para empezar, para sentir que empieza su día, para ser productivo, ¿cierto? claro. Entonces, ahí, o sea, ahí entramos en el debate de, entonces, ¿cómo y por qué se adquiere un buen hábito? ¿Cierto? Porque no es de la nada. Por lo Exacto. general, un buen hábito no sale de la nada. Siempre tiene una razón. Entonces, A lo contrario, un mal hábito. a lo Yo pienso contrario, que efectivamente, los hábitos no tienen razón de ser. Surgen porque efectivamente, sí, espontáneamente de la nada. efectiva. Entonces, digamos, devolvámonos el tema de lo moral, ¿cierto? Y empecemos otro debate. Y es el tema de verdad, lo que es moral hoy en día se puede considerar como correcto. O sea, me refiero, vemos el ejemplo. Eh, que hoy en día pues ya no hay tanta discriminación, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, hacia la figura de una persona. Entonces, la gente eh, gorda, digámosle gorda, ¿cierto? sí. Porque es que hay gordos y hay obesos. La obesidad, yo ya digo que es, o sea, ya es el punto de no retorno donde sí o sí no hay persona que no diga que está bien. Digamos una Exactamente. persona gorda o en proceso, ¿cierto?, de De obesidad. ser gordo. De obesidad. Exacto. Si usted le dice, moralmente hablando, si usted le dice, oiga, usted está gordo, eso lo van a ver mal. Eso Moral, es moralmente incorrecto. moralmente nuestra sociedad occidental, sí, pensamiento occidental, Exacto. decirle a una persona es gorda, Entonces, como está el mundo hoy en día es moralmente incorrecto, entonces, bajo las ¿por leyes qué? de Entonces, ¿por qué se considera un mal hábito el comer comida chatarra? ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué piensa que existen esas contradicciones? la moralidad, como bien lo decíamos antes, está muy sujeta a los contextos y puede caer en muchas contradicciones con otros conceptos, como lo es lo que es considerar un mal hábito con un buen hábito. Entonces, la moralidad realmente termina siendo como algo realmente subjetivo que en algunos momentos de alguna época dada y en algunas culturas puede entrar en contradicción con lo que es visto como buenas costumbres y malas costumbres o en otros temas. Como está configurado el mundo hoy en día, como usted daba el ejemplo, es moralmente incorrecto decir a una persona gorda, pero a la vez es considerado un buen hábito comer comida saludable. Entonces, es demasiado complejo ese tema. No sé qué piensa usted, bueno, yo lo veo muy complejo Es que, cómo hacer esa comparación. o sea, es complejo, Sí, pero vea que yo voy a decir algo. Y es,
que él, o sea, y lo leí, ¿cierto? En un texto, cuando estábamos investigando, una frase que decía, la costumbre no tiene como fin el hacernos virtuosos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hábito, por más de que o sea, de que en la sociedad cambien las normas, ¿cierto? Las normas sociales, lo que se conoce como moral, el fin del hábito no es ser buena persona, no es ser buen ciudadano. La costumbre, vea, la costumbre es la condición de posibilidad de que nuestras conductas permanezcan en el tiempo. Claro, ¿Cierto? Entonces lo que uno quiere es que lo mejor de mí sea lo que yo le pase a mis descendientes. Independientemente si lo que es moral hoy en día es A, pero en 20 años, en 30 años, en 50 años, eso puede que cambie. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que se constituye la práctica de lo bueno, mas no de lo moralmente correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la moral? Y es que, como ya dije, como eso cambia, ¿cierto? No es lo claro. mismo lo que piensa hoy la sociedad a lo que pensaba hace 30 años. Pero entonces voy a reformular un poco la pregunta que teníamos. Y es el por qué las costumbres no cambian según la época. Algunas, ¿no? Porque puede que nazcan, Sí. Porque antes nazcan, era nazcan otras. buena costumbre cascarla a la mujer que no tenía Exacto, ¿por hecho el qué? almuerzo. Cada esas conductas de Exacto, que el macho mira, toda ¿por mierda. qué? Porque digamos, hace 30 años, ¿cierto? Quizás más, o sea, el entretenimiento que había era salir a jugar, ¿cierto? Hacer deporte, leer un libro, ¿no? Pero hoy en día, con el tema de la tecnología, de las consolas, de las redes sociales, el entretenimiento pues ha cambiado. Sin Claro. embargo, se sigue, se sigue viendo como un buen hábito el que la gente salga a hacer deporte, el que la gente no viaje, no se quede todo el día en la casa. Es visto como un buen hábito el que la gente lea un libro, Sí, ¿cierto? sí, ¿Por qué? ¿Cierto? O sea, la razón o el, el objetivo hace 30 años era entretenerse, era porque era lo que había. Porque hoy en día ya no entonces se ve como un buen hábito el ver televisión, ¿cierto? El quedarse en la casa, ¿no? Ver claro. Yo series. entiendo su punto de que las costumbres no cambian durante la época, solo que aparecen nuevas costumbres a partir de las nuevas épocas que hacen ver a una costumbre que era antigua como buena o como escasa, por así decirlo. ¿Pero por qué? El ejemplo que O usted sea, decía de salir a jugar, a hacer deporte. Eh, y hoy en día ya no hay mucha gente que le gusta hacer deporte por andarse quedando en la casa, comiendo, viendo series, etcétera. Entonces, lo que antes era visto como una costumbre, sin el bueno y el malo, hoy en día con la aparición de nuevas cosas que estamos, como la humanidad está sujeta a evolucionarse y toda esa mierda, nuevas costumbres que eran vistas como costumbres simplemente pasan a ser vistas como buenas costumbres por la pérdida de esto. No sé si me hago entender. O este costumbre ya se vuelve escasa en las personas, sí, ya es ya lo visto como entendí. una buena costumbre. Ya lo entendí, ya lo entendí.
tiene sentido. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué costumbres se han perdido hoy en día? ¿O qué costumbres se han vuelto escasas hoy en día? Como Qui- por ejemplo el ejemplo que usted decía de hacer deporte y todas esas cosas. Yo diría, y va a ser bastante controversial, pero yo siento que la, la caballerosidad es También. un buen hábito que se está perdiendo. Expliquémonos. Explico. Esta costumbre o este hábito es uno de los pocos que sí se ha visto afectado por la moral. ¿Qué está pasando? Y todos lo van a saber hoy en día con el tema de que entonces la mujer puede ser independiente, puede hacer lo mismo que el hombre, que somos iguales, que tal. Se ha empezado a ver incorrecto el, el que el hombre sea el que tenga la iniciativa, el hombre sea el que le dé detalles a la mujer, ¿no? Por mucho de que a las mujeres les guste. O sea, el pensamiento es, ¿por qué lo hace si yo lo puedo hacer? Claro, Entonces, el buen hábito, por ejemplo, de ser caballero, de la caballerosidad, de la empatía, claro. ¿cierto? Se está perdiendo. No voy a O sea, decir que se no sé perdió. si usted se acuerda cuando el Día de la Mujer en el colegio, los hombres teníamos que obligatoriamente traer rosas y chocolates para las mujeres Sí, en ese día. Hoy en día usted hace esa mierda y lo sacan 30 feministas a patadas, güey. Entonces, gracias al cambio de época, esa buena costumbre, yo pienso que es una buena costumbre, se ha perdido porque ya las mujeres hoy en día no me regalé nada en este día. Entonces, bueno, ya uno ya no regala nada y ya se pierde la ok. costumbre. Listo. Ahora yo le Un pregunto, ejemplo de... yo quiero hacer la pregunta porque quiero, quiero ver el mundo arder. El tema de la lectura, A ver, ¿cierto? a No, ver, o sea, no se puede negar que la lectura es un buen hábito por, sí, claro. por las ventajas que tiene la lectura como tal. Sin La embargo, lectura sin le embargo, da... Sí, o sea, yo pienso que hoy en día el hábito de la lectura se ha limitado mucho a ciertos tipos de libros. explíquese. Me explico. ¿Usted, usted qué pensaría que es un mejor hábito, digamos? Leer libros eh, de, no sé, libros de arquitectura, digamos. Libros de cómo aprender una habilidad. Libros de autoayuda, ¿cierto? O libros de ficción, digamos, Julio Verne, Star Wars, Ujú. Harry Potter, El Señor de los Anillos. ¿Usted consideraría que independientemente de estos dos, digamos, temáticas, usted seguiría viendo la lectura de la misma manera? ¿O usted le parece que sí es diferente el leer los libros tipo A, los que les dije de la autoayuda, de aprender una habilidad, o los tipos B que son para entretenimiento? Vea, ah, ¿Qué diría usted? todos los libros, el hábito de la lectura, que abarca todos los libros habidos y por haber, géneros y demás, son buenos por igual. ¿Por qué? Ok, Porque los libros cumplen necesariamente la función de darle a usted una perspectiva diferente de lo que es el mundo. Y depende cómo usted vea el libro, le dan ciertas herramientas para poder afrontar diferentes problemas. O sea, hay diferentes libros de seducción, de arquitectura, como usted ya. Y eso es lo bonito de la literatura, porque se acomoda a las necesidades de las personas. La literatura surge como una ayuda
a las necesidades y las herramientas mucho más poderosas de lo que puede dar un video a los problemas de una persona. Por ejemplo, tomando el ejemplo, un libro de seducción. Una persona, un hombre que tenga problemas con habilidades sociales, con el problema de que no le puede hablar a las mujeres, un Ujú. libro de seducción le podría ayudar. Ahora, un arquitecto como usted que quiere como aprender nuevas maneras de afrontar problemas de arquitectura, no sé, un libro de arquitectura le sirve. Entonces, no es que un libro sea bueno o malo, sea mejor que uno que otro, sino que depende mucho de los contextos, depende mucho de lo que le sirva a cada uno. Hay ciertas personas que un libro le sea malo, o sea, lo vean con malos ojos, que no le sirve para nada. Hay otras personas que ese mismo libro sea, no sé, el santo grial para esta persona y le termine ayudando y le termine cambiando la vida a la persona y le termine haciendo una mejor persona. No, los libros de autoayuda, o sea, son libros de autoayuda, pero hay otros libros de otros géneros que pueden ser autoayuda a su manera. No sé si me hago entender. Como por Sí, ejemplo, usted que es arquitecto, un libro de arquitectura es un libro de autoayuda para usted, un autoayuda para su carrera y lo que quiere ser profesionalmente. y no será, pensando, ¿no será que el tema con los libros y los videos es que Ujú. efectivamente los libros tienen más tiempo? ¿Cierto? Ahí Sí. uno puede aprender, o sea, uno puede aprender más de los libros Uy, es que los libros se le quedan a porque uno, hay más las palabras de un variedad. libro se quedan. No, y yo veo que los libros son mucho más poderosos. O sea, Es que usted leer ahí un yo sí libro requiere puedo, un proceso más poderoso. ahí yo sí puedo diferir un poco, porque bueno, en mi caso, porque yo soy una persona mucho más gráfica, ¿cierto? Yo tiendo a aprender más viendo que Sí, leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Porque, o sea, hay cosas efectivamente que solamente se pueden encontrar en los libros, pero claro. porque el libro tiene mucho más tiempo, es mucho más antiguo, ¿cierto? Es un método de comunicación mucho más rudimentario, digamos que el contenido audiovisual. Sin embargo, y yo le digo, no sé si usted lo ve así, pero el, el video, ¿cierto? El contenido audiovisual, obvio, también depende de cuál sea, ¿no? Porque hay videos que solamente sirven para entretener, Sí, totalmente. igual que los libros de ciencia ficción, por ejemplo. Sirven es para entretener. Pero también hay contenido audiovisual que sirve para lo que usted está diciendo, para Claro. aprender una habilidad, para, para conocer, ¿cierto? Conocer historia, conocer países, conocer lo que sea cultura general. Pero, y porque yo pienso que hay un tema con la lectura y los videos de que la lectura se sigue viendo como un buen hábito, pero los videos no necesariamente son un buen hábito, ¿cierto? La pregunta que me surge es ¿por qué? Y me respondo, ¿cierto? O sea, me surge la pregunta, pero también me surge una respuesta, una posible respuesta, y es lo que usted decía, de que hoy en día lo que, lo que es más inusual es la lectura. Y lo que es común es ver videos, ver documentales, ver series, ver tal, ¿cierto? Puede dar la posibilidad de que en 50 años exista otro medio de comunicación, de entretenimiento, el cual deje en mejor o peor situación el contenido audiovisual, por ejemplo. Es lo que pienso yo. Sin embargo,
ya que estamos hablando de costumbres que se han perdido hoy en día, vamos al otro lado. ¿Usted piensa que se han instaurado nuevas costumbres que Qué bueno son que haga esa pregunta. aceptadas? O sea, digamos que se han instaurado nuevas buenas costumbres. Qué bueno que usted habló de los videos porque los videos, ver videos es una nueva costumbre que se ha instaurado. Ahora, ¿qué tipos de videos son aceptados socialmente? Esa es la pregunta. Videos de autoayuda, videos de que le ayudan a uno en su carrera, videos que le enseñan algo nuevo, que le responden preguntas que usted tiene un taller de algo y ver Vea que videos. a mí me, yo, lo que usted está diciendo me hace preguntarme, ¿por qué si los libros, si usted dice que la lectura en general, independientemente del libro, Sí, es un buen hábito, ¿por qué ajá. no pasa lo mismo con los videos? ¿Sí? Sí, no, o sea, como es una nueva costumbre, al ser humano todavía le cuesta diferenciar lo que pasa con los libros. O le pasa lo mismo que con los libros, solo que a una menor escala. Porque la mayoría de gente, lee sea el libro que sea, va a terminar viéndolo con buenos no. Bueno, al fin y al cabo está leyendo y es un punto a favor. Como esto es una nueva costumbre que realmente se ha arraigado muy rápido Ok, a nosotros, entonces, puede quedar en esas lagunas, por así decirlo, entonces diríamos que el hábito no está en el contenido, sino en la acción. en la intención, Por eso, o yo sea, diría. pero más que intenciones, lo que se está haciendo. Usted está El leyendo. propósito, ¿con qué propósito? ¿Por qué? Pero es que vea que un hábito usted no lo hace con un propósito. ¿Sí me entiende? O sea, Depende. un hábito, El buen hábito, como lo estamos hablando, el mantengamos... buen hábito sí No, tiene no, un no, no, propósito no. O sea, el hábito como tal es algo que usted ya hace de manera inconsciente, como usted lo dijo al principio. automático. ¿Cierto? Entonces, de ahí viene mi comentario. Entonces, ya no sería el contenido, sino la acción. El que usted Es esté que los, leyendo, el que usted esté haciendo deporte, el que usted esté saliendo, ¿cierto? O sea, claro, porque usted no claro, le dicen, no es que, no es que jugar fútbol americano es malo, pero jugar ajá. fútbol es bueno. No, usted no le dicen eso. Usted, ay, está haciendo deporte, qué chimba. Ay, usted está leyendo, qué chimba. ¿Cierto? Entonces, consideraría de verdad que el ver videos, en este caso en concreto, es una costumbre. Depende. O sea, como bien sostengo, yo sostengo que todos los hábitos, buenos o malos, tienen una razón de ser, tienen un propósito detrás. Entonces, Pero el ver al videos, momento de que usted los quiere adquirir, porque es que si usted los hace claro, claro, eso es a inconsciente, lo que voy. O sea, pero igualmente, cuando usted los adquiere, siempre va a estar la razón, causa de ese hábito. Siempre va a estar. Usted cuando le preguntan, oiga, usted que lleva montando 3 años bicicletas, ¿por qué empezó? Y usted les va a pero es responder, que nada, es el que tema con quería, el hábito, el tema con el hábito es que lo importante no es cuando empezó, lo importante es que es el hábito, es que lo hace. sí, obvio. Sí, ya, o sea, yo siento que con el hábito, el por qué empezó pierde completamente la relevancia. Porque ya es algo que Mm, está haciendo de manera inconsciente, ya es parte de su En vida. en un largo plazo sí, pero esa razón de ser es demasiado importante para usted adquirir el hábito. Pero O es sea, que quiéralo o no. como estamos hablando del tener el hábito, no Ajá. necesariamente de adquirirlo, sino de tenerlo. Sí. Ya, o sea, ya cuando usted lo tiene, no va a pensar voy a leer porque es bueno, sino voy a leer porque, ajá, me gusta leer porque tal. Porque ya está, ya es parte de su Exacto, vida, ya ya es es parte parte de de su uno. día a día.
Ajá, Entonces, a eso me refiero. ajá, Entonces, ¿por qué hay costumbre o hay hábitos donde el contenido se importa? Porque, seamos honestos, volvamos a la lectura. Usted va a sí, pensar mejor de una persona cuando está leyendo un libro cuyo contenido le esté ofreciendo conocimiento, a que esté leyendo un libro cuyo contenido solamente sea para entretener. claro. ¿Cierto? Pues ahí es Pongamos donde usted un ejemplo había más dicho los extremo. hábitos, güey. Pongamos un ejemplo más extremo. Usted sabe cuál es el manga, ¿cierto? Los cómics. Sí, sí, ¿Usted catalogaría eso como dentro del buen hábito de la lectura o no? depende, No, no, no. depende. O sea, su opinión personal, ¿usted lo haría? ¿Cómo? Otra vez. Tenemos los libros, Sí, los formalmente mangas. hablando, libros, Sí, los ¿cierto? libros. Y tenemos este contenido visual, cómics, manga. ¿Usted los catalogaría dentro del buen hábito de la lectura o son Siem- independientes? Siempre y cuando la razón de ser de usted empezar a leer un manga sea para que usted le enseñe algo en el futuro y tenga unas herramientas para el futuro, Ahí está, ahí obviamente es un está, buen hábito. ahí está lo que me refiero. Ahí está lo que me refiero. Claro. ¿Por qué un buen hábito, o sea, por qué el hábito de la lectura le tiene que enseñar algo? ¿Sí me entiende? O sea, Ujú, ¿por qué el, el hábito tiene que ofrecerle algo? ¿Sí? o sea, O sea, independientemente. por ejemplo, hay hábitos que uno entiende, por ejemplo, hacer ejercicio. Ok, está haciendo ejercicio. O sea, lo está, le está ofreciendo algo para Sí, mejorar. Pero en el caso de hábitos como la lectura o ver videos o escuchar audiolibros o documentales o ir a ver obras de teatro, ¿cierto? O sea, ¿por qué entonces esos hábitos sí tienen que ver con el contenido de lo que uno esté leyendo, viendo, consumiendo, básicamente? por lo mismo que estábamos hablando de la moralidad. No sé si esté de acuerdo, o sea, lo moral es lo socialmente aceptado por cierta cultura en su contexto, ¿da? Pues Pero, en la lectura, como claro, usted, claro, pero por eso es que vuelvo y retomo el tema de el contenido, ajá, ¿sí? Y por qué entonces usted dice, o pues usted decía, no importa el libro que lea con tal de que esté leyendo, pero ahorita usted dice que es un buen hábito siempre y cuando usted le que le aporte ofrezca algo, algo, porque usted bien lo conocimiento. hizo, o sea, el hábito es algo que hace parte de algo individual. Usted no hace un hábito para mejorar a un cierto tipo, grupo de personas. Me hago entender, un hábito es algo que hace parte usted mismo. Entonces, por eso voy y digo lo de la lectura. No sé si me haga entender, bueno. Es que, Porque usted lo dijo, o sea, el hábito es algo que no tiene por qué ser moralmente correcto o incorrecto. exacto, no, sí, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. A lo que voy es, ¿por qué los hábitos se consideran hábitos siempre y cuando tengan ciertas características? ¿Sí me entiende? O sea, me refiero, un buen hábito es un buen hábito por A, B y C. Y un mal hábito es un mal hábito por A, B y C. Pero podemos encontrar casos donde
un buen hábito tiene sus excepciones. Y por eso es que yo iba al tema de los libros que le ofrecen a usted conocimiento, le ofrecen habilidades, le ofrecen algo que le aporte como persona, y los Claro. libros que simplemente están ahí para que usted se entretenga leyendo. No, o Pero sea, es que, independientemente, es que por ejemplo, eh, hay, hay libros que cada persona puede interpretar de manera distinta y aprender algo distinto. claro, Libros, pero esos libros, la intención de esos libros no es el ofrecer ese conocimiento. ajá, ¿Sí me entiende? ujú, Hay libros que directamente, como el ejemplo que usted daba, libros de claro, seducción, ajá, que no hay manera de que usted no interprete que ese libro es para que usted aprenda a claro. relacionarse con las mujeres. Pero como Yo creo que persona, ya estoy entendiendo su punto, güey. inconscientemente, y véalo que, o sea, está resultando en la conversación que inconscientemente usted le está dando más importancia a uno que al otro. Teatro. Pero los dos, pero en ambos casos usted está desarrollando el hábito de la lectura. Por eso es Sí, que, por eso voy a que el hábito tiene que ser, o sea, el hábito va relacionado es con la acción, más no con el no con el, contenido. ok, Sí, entiendo. ese es el conflicto que en este momento yo Sí, estoy teniendo para, o sea, para entender por qué un buen hábito sigue, o son- sea, nunca trasciende la época, y por qué los malos hábitos no lo hacen. O porque algo es considerado un buen hábito y porque algo no es. depende hasta usted Porque es un cómo buen describa ese hábito hábito a y la gente, güey. es que hay que meter un tercer grupo dentro de esta conversación, y es, tenemos los buenos hábitos, tenemos los malos hábitos, pero también están los hábitos, los que no son ni buenos ni malos. O los Digamos que que ahí dependen del entra, contexto. digamos que ahí entra el tema de los videos, las películas, el contenido audiovisual, Sí, siento digamos el teatro, entenderlo. el Es un teatro, hábito. son hábitos que no son ni buenos ni malos, pero dentro de esos hábitos que son intermedios Sí, hay, hay un grupo selecto que sí es considerado un buen hábito, y hay un grupo selecto que es considerado mal hábito. hay una Porque dualidad aquí en estamos esos hablando hábitos. de libros de conocimiento que le aportan conocimiento, libros por entretenimiento, pero están los libros, digamos, de autocomplacencia, Ujú. que son considerados malos, ¿cierto? Moralmente, eh, Son, malos. o sea, lo que Pero, usted está planteando son hábitos que entran en una categoría donde hay una dualidad. exactamente, exactamente, Exacto. Entonces sí entendí lo que usted intentaba explicar o exactamente. entender. Entonces, usted de verdad, o sea, ¿qué se consideraría actualmente como que es un buen hábito que se haya instaurado actualmente? Un buen hábito que se haya instalado como nuevo, Exacto, o sea, algo que usted diga, hoy en día se hace tal cosa y yo considero que es un buen hábito. el autocuidado. El autocuidado en la manera de que usted quiera ser como la mejor versión de usted mismo.
No sé si últimamente ha visto como esa tendencia de que todo el mundo Ok, está cogiendo el hábito de querer ser la mejor versión de uno mismo, ya ok, sea leyendo, sí, tomando agua todos los días, saliendo al gimnasio. sí, 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 de acuerdo. No lo había pensado, pero sí. Y por otro lado, ¿usted Sí, considera que hay costumbres que en su momento fueron buenas, pero que hoy en día se ven como malas y viceversa? O sea, que en ese sí, momento se veían como sí. buenas y ahorita se ven como malas. O sea, el primer ejemplo me lo roba usted porque literalmente es el fiel ejemplo de la pregunta que usted hace al principio, es la caballerosidad. Ok, Como ya había explicábamos antes, ya hoy en día un buen porcentaje, un gran porcentaje lo ve como como erróneo. erróneo por todo el contexto político, cultural que se está viviendo hoy en día. Ahora, un buen hábito que sea malo en el pasado y bueno, hoy en día, de pronto, no sé si me viene a la cabeza, pero usted sabía que en el antiguo Egipto ser gordo era un buen hábito o era una expresión de que usted era Sí, como superior a los demás. sí. Ahora, hoy en día, ser gordo no es ¿Sabe, bien visto. sabe, sabe cuáles pensé yo? ¿Cuál es? El tema de la familia tradicional, de que entonces era una buena costumbre que la mujer fuera una Claro. ama de casa, estuviera en la Qué casa a bueno. cuidar a Qué los buen ejemplo, niños, güey. ¿cierto? Hoy en día Sí, eso se ve mal, eso se ve mal. claro. Ahora, y viceversa, la poligamia. Antes era visto como bueno. Antes, en las civilizaciones antiguas, era bien visto que un hombre tuviera varias mujeres. No, y hoy en día en ciertas culturas es bien visto. En ciertas, pero como estamos hablando de la cultura occidental principalmente, Claro. eso está Sí. visto como malo. Porque obvio, si nos vamos a poner a hablar de lo que es la cultura del Medio Oriente, hay muchísimas cosas que nosotros acá en Occidente consideramos como inmoral, incorrecto. Por ejemplo, en Medio Oriente el rol de hombre y mujer sigue muy estrictamente definido. El hombre tiene que ser tal persona, la mujer tiene que ser tal otra. Allá Ajá. no ha entrado todavía el tema este de la igualdad, de que la mujer puede ser lo mismo que el hombre. Eso Ajá. no ha entrado todavía y no creo que entre Todavía. dentro de un buen tiempo. Ah, ¿Cierto? cierto. Eh, Viendo, ¿cierto? Que el, las costumbres, tanto como la moral, efectivamente algunas pueden cambiar, otras pues, pueden trascender, pero ¿qué costumbres diría usted que mantendría? O sea, que diría esta costumbre debe trascender la época cuando sea. Otra vez. O sea, ¿A, a manera personal o a a manera manera general? personal. Ya esto es, digamos, Ah, como conclusiones personales de lo que, aquí. de lo que hemos hablado. Para usted, ¿Qué ¿qué costumbres costumbres tengo yo que mantendría? mantendría? Sí, Ir al gimnasio. La primera que se me viene a la mente. ok, Es un hábito que acabé de adquirir. ir al gimnasio. Digamos, más que ir al gimnasio, yo creo que hacer ejercicio. Exacto. Porque Mantenerse en no forma. sabemos si los gimnasios seguirán existiendo de aquí a 50 Eh, años. claro. El hábito de mantenerse en forma, entonces yo diría. Ok, también. ¿Cuál Ahora otro? usted, Garrido, ¿cuál usted mantendría? Yo, yo cuál Que ya haya adquirido, mantendría. una costumbre que usted ya adquirió. Un, un hábito que haya adquirido a pesar, y véalo,
A pesar de toda la discusión que tuvimos con la lectura, yo mantendría el hábito de la lectura, pero ya la lectura como tal, Pura como la acción de leer, de leer. independientemente de Y usted entonces, que esté ok, leyendo. ¿Por ok, qué? excelente. Porque la, yo, yo, yo veo la lectura de manera en que tiene una reacción única en el cerebro. La lectura, principalmente, la lectura puede fomentar mucho la imaginación, Exacto. Sí, no. ¿cierto? Es lo que, Que creo que es es lo que algo me que se faltó está decir. perdiendo. Espera, le interrumpo aquí un momento. Ya prosigue. Era un punto que me faltó tocar cuando hablábamos de los videos y la lectura, por cuando le dije que la lectura era más poderosa que los videos, por lo mismo que usted acaba de decir, a los Exacto, videos suprimen esa capacidad de usted imaginarse los escenarios que está tratando de escribir el autor que usted le esté leyendo. exacto, pero Porque usted video usted lo ve, ya casos, no, exacto, sí, en algunos casos porque seamos honestos, también, o sea, pongamos como el otro argumento, hay libros o hay contenido que sí o sí tiene que ser audiovisual. O pues claro, ayuda más que sea audiovisual a que audiovisual. sea escrito. Ujú. Entonces, yo Pero en la mayoría de los mantendría casos, en algunos casos, o sea, yo mantendría es la acción de la lectura, la acción de leer, más no bueno, necesariamente ciertos libros, sino en general. Segunda ahora, pregunta, ya sí, de conclusión. ¿Qué costumbres usted eliminaría? en este momento procrastinar tanto. Hay ciertas cosas que yo siento que procrastino y soy consciente de ello, como estudiar, leer, editar videos. Ok, Siento que, porque el procrastinar es un acto demasiado como egocéntrico, porque es usted mismo decirse, ah, bueno, es que más adelante voy a tener otra oportunidad y usted no sabe si usted más adelante va a tener otra oportunidad de hacerlo. Usted no sabe ok, qué puede pasar en un futuro. O sea, si usted tiene algo, hágalo ya. O sea, sí, ok, no lo procrastine. cierto. Yo, ¿De cuál, Garrido? es que, no, o sea, puede que sea una costumbre, pero el, la empatización extrema que hay hoy en día, yo la eliminaría. ¿De usted? De la sociedad. O Ok, sea, el tener que respetar a todo y cada una de las personas, yo eliminaría eso, porque no es bravo, necesario. bravo. Y es un, Aplaudo. y yo siento que es un mal hábito que tiene la sociedad hoy en día. Ya hoy usted Mm. tiene que respetar a quien sea. Y no puede, Así, así mata a la gente, bueno, o no sea, puede, no puede ni siquiera demostrar su punto de vista si es diferente, si es opuesto al de la sociedad. Eso yo digo que es una mala costumbre, porque es es- una costumbre ya de la sociedad, ya es costumbre. Yo la costumbre del eliminaría eso. debate, la costumbre del debate se ha perdido, La porque, costumbre del debate efectivamente se ha perdido y lo porque hemos hoy en mostrado día, mucho en estos ajá, videos. Muy porque hoy poca, en día todos los debates se acaban con, bueno, si es su punto de vista, bueno, está bien y lo respeto y saca el debate, no hay como exactamente, esa forma de como estar en contradicción con el otro. no solamente en contradicción, sino el querer hacer entender al otro su punto de vista. Exactamente. Porque digamos, y pongamos este capítulo de ejemplo, si yo no hubiera insistido en mi punto de vista, usted nunca lo hubiera entendido, de la ¿Entendí? manera en que yo lo entiendo. Claro. ¿Cierto? Usted puede seguir pensando lo que usted quiera, pero por lo menos usted entendió mi punto de vista y yo entendí el suyo. Ajá. Listo. Listo, Se hace sacado, fin un, del tema. se hace un debate para entender a la gente y ya.
O sea, no es como que nos estamos obligando a respetar y listo. ¿Cierto? Y como ya tercer punto ya de esta conclusión, ¿usted qué Y último, consejo le diría a la gente? Le daría pues. que si siente que usted tiene malos hábitos, cámbielos, porque como lo explicamos antes, los malos hábitos son muy inconscientes desde el primer momento en que se dan. Y si quiere empezar un buen hábito, por favor, vea este podcast. Y no, pues sería todo, la verdad. Bueno, ¿Y ya? de verdad. Ah, y le dan hábitos atómicos. Ese es el consejo. Les va a ayudar mucho a Le dan entender lo que hábitos. son los hábitos y demás. Yo, el consejo que daría es, si usted tiene ganas de empezar un hábito, hágalo. Porque si tiene ganas de empezar un hábito, por lo general es bueno. Porque cuando empieza un mal hábito, ni sabe cuándo lo empezó. Es lo que decía. Sí. ¿Sí? No saben ni cómo empezó. Piensen también el independientemente de lo que decíamos en este podcast, si usted siente que ese hábito lo va a ayudar de cierta manera, también. O sea, no, no necesariamente, y eso es otro mal hábito que yo pienso que hay hoy en día en la sociedad. El tema de generar hábitos por ser buenos. Sí, no sé si me hago entender. No, Porque sí, entonces, por ejemplo, o sea, tampoco es que se va a poner a hacer ejercicio porque tiene que hacer ejercicio, no. Porque si no, no lo va a hacer. Lo hace un mes y lo deja. Que se pone a leer porque tiene que leer, tampoco lo haga. O sea, y es algo que yo creo que tanto Quinto como cualquiera que esté rondando nuestra edad aprende, y es que en el caso de la lectura, uno encuentra el valor de la lectura. dura. Más no es que uno empieza a leer porque tiene que leer. Ah, pues es diferente. Es ¿No? diferente. Y ya entienden, sí. Es diferente. Y cuando usted lo hace por obligación, no es un buen hábito. Ni siquiera se El hábito le vuelve tiene que hábito. nacer, weón. Exacto. Tiene que Entonces, nacer en usted. mi consejo El para buen hábito. todos, mi consejo para todos los que llegaron a este punto en el capítulo es, si a usted le nace hacer algo, hágalo. Y listo. Yo, porque cuando no se va a matar gente, weón. Vea, yo confío, yo confío en que la gente no va a hacer eso. Porque si ve No este podcast, malinterpreten lo que acaba de decir Garrido, weón. si la gente ve este capítulo, nosotros en ningún momento incitamos a matar gente. En ningún momento. Entonces, si aprendió algo es hacer de todo, pero de los ejemplos que dimos y de Exacto. y de las razones y por las razones que dijimos. Sí. Con eso, eh, este es el fin del capítulo. Esperamos les haya gustado. Los invitamos a darle like al video, a ver los otros videos de nuestro canal. Suscríbanse a YouTube. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, más específicamente en Instagram y TikTok, porque son las que estamos más activos. En YouTube, ¿no? Quintico, palabras de despedida. Muchas gracias por ver el capítulo y hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Hasta la vista. Pack a tech, devoted to serving this, my wet and paid checks. Like a kite,